El sol sevillano vertía oro líquido sobre los tejados del barrio de Santa Cruz, tiñendo las estrechas calles con el aroma de azahar y el lejano sonido de una guitarra flamenca. Sin embargo, entre los muros de Villa Alba, reinaban el silencio y la sombra. La casa, diseñada por su único residente, el aclamado arquitecto Alejandro Vargas, era una fortaleza de hormigón y cristal, una obra maestra minimalista que rechazaba el alma vibrante de Andalucía. En su interior, el aire era frío, filtrado y estéril. Los muebles de diseño escasos y perfectamente alineados sobre el suelo de mármol blanco parecían más piezas de museo que objetos domésticos. Era un espacio grandioso, valorado en más de 10 millones de euros, pero carente de vida. Un mausoleo impecable para el dolor de un hombre. Alejandro, a sus 42 años, se movía por ese vacío como un fantasma. Vestido de lino gris, el color de sus emociones, se encontraba ante un ventanal que enmarcaba la Giralda a lo lejos, aunque sus ojos no alcanzaban a registrar su belleza. Su atención estaba fija en un único jarrón sobre una mesa de acero pulido. Con precisión quirúrgica, ajustaba el tallo de una cala blanca, una flor tan solitaria y austera como él. Cada movimiento era deliberado, controlado, una manifestación de su obsesiva necesidad de orden para mantener a raya el caos de sus recuerdos. Durante 5 años, desde la tragedia que se llevó a su esposa e hijo, la vida de Alejandro se había reducido a esto: controlarlo, incontrolable, milímetro a milímetro, dentro de la prisión que él mismo había construido. Sonó el timbre, un ruido estridente que rompió la quietud sagrada de la casa. Era la agencia, la nueva señora de la limpieza. Alejandro abrió la puerta y se encontró con Sofía, una mujer de unos 30 y pocos años cuyo rostro reflejaba el cansancio, pero en cuyos ojos aún se reflejaba una chispa de dignidad. A su lado, tomándole la mano, había una niña pequeña de cabello oscuro con un sencillo vestido de 1900 algodón. Era Luna. Alejandro no sonrió, solo asintió. «Las reglas son claras», dijo con voz grave y monótona. «Limpien solo las áreas que les indique. No toquen ningún objeto personal. Y la niña debe permanecer en la entrada. No quiero que ande por la casa». La orden era una barrera, una forma de dejar claro que eran meramente funcionales, invisibles. Mientras Sofía comenzaba su trabajo en silencio, Luna se sentó en un pequeño escalón cerca de la puerta, como le habían indicado. El aire frío de 1900, la casa la hizo encogerse. Impulsada por una curiosidad que sus ojos no podían guiar, se levantó y, con las manos extendidas para palpar el espacio, caminó lentamente hacia donde podía oír la respiración contenida de Alejandro. Él, irritado por el incumplimiento de su orden, se giró bruscamente, dispuesto a reprenderla, pero se detuvo. Luna estaba de pie frente a él, con la cabeza inclinada como si escuchara su alma. No podía ver su ceño fruncido, su postura intimidante, su lujo. En cambio, extendió la mano y le ofreció una pequeña concha marina, desgastada y lisa. «Para tu hogar silencioso», susurró con una voz clara e infantil. «Retiene el sonido del mar, para que no te sientas tan solo». El gesto, proveniente de una oscuridad que veía más allá de sus propios ojos, fue la primera grieta en su mundo gélido. Si la inocencia de un niño ya te ha conmovido, cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues esta historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el viaje de Alejandro y Luna apenas comienza y promete ser inolvidable. La cáscara permaneció sobre el escritorio de Alejandro, un objeto extraño en su universo de acero y cristal. Cada noche, la casa volvía a convertirse en un mausoleo, y el arquitecto se sentía atormentado por lo que había perdido. Su recuerdo más nítido era la llamada telefónica de 5 años atrás. Una noche de tormenta, la voz de un policía al otro lado, informando de un accidente en la autovía A49, cerca de Huelva. Estaba en 1900, Dubái, cerrando un acuerdo de 200 millones de euros que le había costado todo lo que amaba. Su esposa, Elena, y su hijo de 5 años, Mateo, regresaban de visitar a sus abuelos. La culpa era una compañera constante, la artífice de su soledad.
Diseñó Villa Alba no como un hogar, sino como una barrera sensorial, un lugar donde ningún nuevo recuerdo pudiera arraigar y profanar el santuario de su dolor. Al principio, Alejandro luchó con fiereza contra la presencia de Luna. La chica era una disonancia en su sinfonía de silencio. Se refugió en su oficina, una habitación que Sofía tenía prohibido limpiar. Allí, sobre el escritorio, estaba la única fotografía que conservaba: Elena y Mateo, sonriendo en un campo de girasoles. Mirarlos, y luego la concha que había traído dentro, fue una traición. El suave sonido de los pasos de Luna por el pasillo, el roce de sus pequeñas manos en las frías paredes, todo era una afrenta a su dolor. Se sentía como el guardián de una tumba perturbado por una vida inocente que no quería ni se sentía con derecho a acoger en su mundo. Durante un descanso, mientras Sofía bebía un vaso de agua, Alejandro la observó cuidar a su hija. Con una valentía que lo sorprendió, le preguntó por la ceguera de la niña. Sofía contó la historia sin dramatismo, con la resignación de quien la ha contado muchas veces. A los 3 años, Luna contrajo meningitis bacteriana, fiebre alta, urgencias en el hospital público, falta de camas en la UCI. La salvaron, pero su nervio óptico quedó dañado permanentemente. No había villano en la historia de Sofía, solo la cruel indiferencia del azar y la burocracia, una batalla que había librado sola desde que su esposo, un simple trabajador de fábrica, murió en un accidente laboral 2 años antes. Alejandro escuchó en silencio, reconociendo el eco de una pérdida irreparable en la vida de otra persona. La vida de Sofía y Luna transcurría a pocos kilómetros de allí, en el barrio obrero de Macarena, en un apartamento de 50 metros cuadrados. El espacio era diminuto. Las delgadas paredes dejaban entrar el ruido de los vecinos, y los muebles eran un mosaico de donaciones y hallazgos. Sin embargo, el lugar era cálido. Olía a potaje de garbanzos y ropa limpia. La pequeña habitación de Luna era su universo, con cajas de objetos organizados por textura, una de piedras lisas, otra de telas ásperas, una tercera de hojas secas. Era un mundo construido por el tacto, el olfato y el sonido, un marcado contraste con la inmensidad fría e inodora de Villa Alba, demostrando que el hogar no se mide en metros cuadrados, sino en latidos. La conexión entre Alejandro y Luna comenzó a tejerse a través de los sentidos. «Tu casa resuena», dijo Luna un día, con su vocecita resonando en el salón principal. «Es porque no hay nada que acoja el sonido». En lugar de irritarse, Alejandro se encontró explicando las superficies duras y la absorción acústica, traduciendo su ciencia al lenguaje de un niño. Al día siguiente, dejó un pequeño bloque de madera de cedro, con su textura áspera y su aroma penetrante, en el escalón donde ella solía sentarse. No dijo nada. Cuando regresó más tarde, encontró la concha de Luna cuidadosamente colocada sobre la madera, una respuesta silenciosa, un diálogo que trascendía la vista y el habla convencional, creando un puente entre sus dos mundos aislados. Una tarde, Javier, un antiguo socio, visitó a Alejandro sin avisar para hablar sobre un nuevo proyecto de lujo en Marbella. Al entrar, vio el pequeño abrigo rosa de Luna colgado en una percha solitaria en el recibidor. «¿Qué es esto? ¿Desde cuándo diriges un orfanato, Alejandro?», se burló, con un desprecio apenas disimulado. Alejandro sintió una oleada de furia gélida. «Esta casa lleva 5 años muerta, Javier», respondió en voz baja y cortante. «La dueña de este abrigo le ha dado más dignidad en una semana que todas tus fiestas vacías en toda una vida». Javier se quedó sin palabras, y Alejandro se dio cuenta, conmocionado, de que había defendido a la niña, había puesto un límite, y Luna estaba de su lado. Esa noche, Alejandro durmió intranquilo. Soñó con su hijo Mateo, riendo, corriendo por un jardín que nunca llegó a diseñar. Despertó con dolor de pecho y la cara empapada en lágrimas. La presencia de Luna derretía emociones que había encerrado en un invierno perpetuo. El calor que sentía cerca de ella parecía una infidelidad al recuerdo de su familia. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad dormida, y se preguntó si tenía derecho a sentir algo más que dolor. El miedo a volver a amar era el miedo a volver a perder.
Una apuesta que juró no volver a hacer. La chica, con su inocencia, lo obligaba a afrontar la posibilidad de que su corazón aún latiera por alguien más. La prueba final llegó unos días después. Luna se resfrió y Sofía la llamó, con la voz llena de preocupación, diciendo que no podía ir para no molestarla. Era evidente que temía perder su trabajo, una fuente vital de ingresos que apenas cubría sus gastos. Alejandro fue brusco al teléfono. «Obviamente no puedes venir. No quiero gérmenes en mi casa», dijo con frialdad. Sofía murmuró una disculpa, pero en cuanto colgó, Alejandro accedió a su cuenta bancaria y le transfirió el equivalente a un mes de salario, con la referencia «gastos médicos». Fue un acto de compasión disfrazado de decreto, una forma de preocuparse sin admitir que le importaba. Poco a poco, Alejandro empezó a convertirse en los ojos de Luna. Dejó de existir en el espacio y empezó a observarlo para poder describírselo. La luz de la tarde que entra por esta ventana dibuja una larga franja dorada en el suelo. «Si te sientas aquí, puedes sentir su calor en la cara», dijo un día, sorprendiéndose. Empezó a notar de nuevo los colores, los olores, los sonidos de la ciudad que había bloqueado durante tanto tiempo. Al describirle el mundo a Luna, en realidad lo redescubría. La percepción de la niña, libre de prejuicios visuales, le estaba enseñando a ver la belleza en la simplicidad, algo que su compleja arquitectura y su profundo dolor habían olvidado por completo. Lo inevitable ocurrió una tarde lluviosa. Luna, sintiéndose más segura explorando espacios familiares a través del sonido, caminó por la sala mientras su madre limpiaba la cocina. Sus zapatitos resbalaron en el borde de una alfombra minimalista, cuya existencia desconocía. Cayó, dejando escapar un pequeño grito de sorpresa. El sonido, aunque bajo, resonó en la casa silenciosa como un disparo. Desde el otro extremo de la casa, Alejandro lo oyó, y lo que sucedió después desafió toda su lógica controlada. Un miedo primario, el pánico que no había sentido desde aquella fatídica noche, se apoderó de él. El arquitecto frío y calculador se desvaneció, dando paso a un hombre aterrorizado ante la idea de otra pérdida. No caminó, corrió. Cruzó la enorme sala en segundos, con el corazón latiéndole con fuerza. Sofía llegó al mismo tiempo, pálida de miedo, pero fue Alejandro quien se arrodilló primero ignorando el frío y caro mármol. Abrazó a Luna, un gesto instintivo y desesperado. «¿Estás bien? ¿Dónde te duele? Dime, Luna». Su voz era ronca, llena de una preocupación palpable, real. La abrazó con una mezcla de fuerza y dulzura, su cuerpo tan pequeño y frágil en sus brazos. En ese momento, al sentir los gritos de miedo de la niña contra su pecho, Alejandro comprendió. Los muros que había construido alrededor de su corazón no eran para protegerse, eran una prisión, y esa pequeña niña ciega acababa de encontrar la clave. La tensión aumentó exponencialmente a partir de ese día. La barrera entre empleador y empleado comenzó a disolverse, reemplazada por una dinámica familiar tácita y frágil. Alejandro buscaba excusas para que Sofía y Luna se quedaran más tiempo, pidiendo tareas extra innecesarias, solo para escuchar la risa de la niña resonando en los pasillos vacíos. Empezó a cenar en casa, y el aroma de la sencilla comida de Sofía llenó Villa Alba de una sensación de hogar que había olvidado. Estaba al borde de un precipicio emocional, aterrorizado de caer, pero aún más aterrorizado de regresar a la soledad de la que provenía. Su presencia se había vuelto tan vital como el aire que respiraba. La frágil paz que habían construido se hizo añicos con una carta oficial. Un lunes por la mañana, Sofía recibió un sobre Manila con el sello de los Servicios Sociales de Sevilla. Era una notificación formal. Se había presentado una denuncia anónima que cuestionaba sus condiciones de vida y su capacidad para cuidar a una niña con necesidades especiales. Realizarían una visita de evaluación a su domicilio en 2 días para determinar si Luna debía ser internada en una institución. El mundo de Sofía se derrumbó. Con la carta temblando en sus manos, se la mostró a Alejandro. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron. El miedo a perder a su hija, la única luz en su vida, era un terror absoluto.
Alejandro leyó el documento y la máscara fría que solía usar dio paso a una furia controlada y protectora. Supo instintivamente que la crueldad solo podía provenir de Javier. En la mañana de la visita programada, 1 hora antes de la hora prevista de llegada de la trabajadora social, Alejandro tocó a la puerta del modesto apartamento de Sofía. No llevaba uno de sus trajes caros, sino vaqueros y una sencilla camisa blanca, como si se despojara de su armadura para entrar en territorio sagrado. Al entrar, el contraste con su mansión lo impresionó. El espacio era diminuto, pero cada centímetro resumaba amor y cariño. Dibujos de luna, hechos con crayones texturizados, estaban pegados a la pared. La pequeña cama estaba en un rincón, claramente compartida. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Allí, de pie en medio de esa humilde y digna realidad, mirando el rostro de Sofía, marcado por el insomnio y el miedo, Alejandro comprendió que los abogados y el dinero no resolverían el problema. La solución no era legal, era fundamental. Se acercó a ella, le quitó la carta de las manos con delicadeza y la dejó a un lado. Su voz, al hablar, carecía de arrogancia, llena de una sinceridad que la dejó sin aliento. Sofía, quieren pruebas de estabilidad, quieren garantías, pero esto va más allá de lo que un documento puede probar. Hizo una pausa, escrutándola a los ojos. Cásate conmigo. Sofía retrocedió un paso, sorprendida, pero él continuó con voz apremiante. No como un acuerdo, no por lástima. Cásate conmigo para que pueda darle a Luna lo que se merece. Un hogar seguro, los mejores médicos, un futuro, pero lo más importante, para que ustedes dos puedan seguir dándome lo que necesito, una razón para vivir. Has hecho de mi casa un hogar. Permíteme, ahora, hacer de nuestras vidas una familia. Las lágrimas de Sofía ahora estaban llenas de confusión y asombro. Su dignidad, lo único que le quedaba, se sentía herida. No puedo, susurró, sacudiendo la cabeza. No soy un proyecto de caridad, Alejandro. No soy una de tus estructuras rotas que tengas que arreglar. La tensión en la pequeña habitación era casi insoportable. Fue entonces cuando Luna, que había estado escuchando en silencio, se emocionó. Caminó con confianza hacia Alejandro, ignorando a su madre. Sus pequeñas manos encontraron las de él, las mismas que él le había tendido el día que se cayó. Las apretó con fuerza. «Mami», dijo Luna, con una voz sorprendentemente firme y clara. Su casa ya no está en silencio. Ahora tiene tu voz y su risa. Es una canción hermosa. La perspicacia pura de Luna, una verdad expresada con sencillez, derribó las últimas defensas de Sofía. No era un rescate, sino un reconocimiento. Su hija, con su sabiduría ciega, comprendió la esencia de la situación. Se habían convertido en una melodía juntos. Miró a Alejandro y por primera vez no vio al millonario, al arquitecto ni al jefe. Vio a un hombre solitario que ofrecía los pedazos de su corazón con la esperanza de que ella y su hija lo ayudaran a reconstruirlo. Un asentimiento lento y deliberado fue su respuesta. Sí, dijo, la palabra flotando en el aire como una promesa. En ese mismo instante, sonó el timbre. La trabajadora social había llegado, pero era demasiado tarde. La familia que había venido a inspeccionar acababa de constituirse oficialmente. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. 6 meses después, Villa Alba latía con una vida que antes habría sido impensable. La luz del sol, que antes parecía una intrusa, ahora era bienvenida, danzando sobre una gran alfombra de pelo largo en el centro de la habitación, donde se distribuían juguetes sensoriales de diversas texturas y colores. Las paredes blancas y desnudas ahora exhibían arte vibrante y, lo más importante, fotografías. En un lugar prominente, una gran imagen capturaba a Alejandro, Sofía y Luna riendo en una playa de Cádiz. Junto a ella, en un marco más pequeño pero tratado con igual reverencia, permanecía la foto de Elena y Mateo. No era un reemplazo, sino una adición, la aceptación de que el corazón, una vez roto,
puede expandirse al amor de nuevo. El silencio fue desterrado, reemplazado para siempre por la risa de Luna y la suave melodía que Sofía tarareaba mientras cocinaba en la ahora acogedora cocina. La rutina familiar era testimonio de su transformación. Alejandro, el hombre que antes cronometraba cada minuto de su día, ahora se esforzaba por llegar a casa antes del anochecer. Pasaban las noches en el suelo explorando con Luna los mundos que él creaba para ella. «Esta pieza es de pino, huele el bosque que encierra», decía mientras la ayudaba a armar un rompecabezas 3D. Sofía los observaba con un amor sereno en el rostro. Su matrimonio, nacido de una crisis, había florecido en una auténtica unión, basada en el respeto mutuo y un afecto profundo y sereno. El roce de sus manos, una mirada compartida al otro lado de la habitación, la complicidad en silencio, habían forjado un lenguaje de amor que era solo suyo, sólido y seguro. El cambio en Alejandro trascendió las paredes de su casa. En una rueda de prensa que conmocionó al mundo empresarial sevillano, anunció no un nuevo rascacielos, sino su proyecto más importante, la Fundación Alba. Con una inversión inicial de 20 millones de euros de su patrimonio personal, la fundación se dedicaría a crear el centro de apoyo más avanzado para niños con discapacidad visual de Andalucía, ofreciendo las mejores terapias y tecnologías de forma gratuita. «Durante mucho tiempo, diseñé edificios para ser vistos», declaró a la prensa con voz firme. «Pero una niña me enseñó que la verdadera visión no nace de los ojos, sino del corazón. Este es mi legado para ella y para todos los niños que nos enseñan a ver el mundo de verdad». La escena final se desarrolla en el jardín de la villa, ahora un paraíso sensorial diseñado por Alejandro. Un sendero serpentea por el césped, con franjas de arena cálida, suaves, piedras de río, musgo suave y madera texturizada. Luna camina descalza por él, riendo al descubrir cada superficie con los pies. «¡Arena! Y ahora, musgo!», exclama con pura alegría. Alejandro y Sofía la observan, tomados de la mano. El arquitecto amargado y solitario se ha ido, y en su lugar hay un esposo y padre cuyo rostro refleja una profunda paz. Se inclina y le susurra a Sofía: «Tú y ella son mi obra maestra». Ha aprendido que el dolor no tiene por qué ser un final, sino la base para construir una segunda oportunidad, un amor más fuerte y una felicidad más auténtica. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Da un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: «El amor no es precioso si también crees en la bondad humana».